Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a Conversaciones con Dios. Estamos en el libro 1 y estamos continuando capítulo, el capítulo 12. Como ya sabéis, son capítulos que no tienen título, son innominados. En este capítulo 12 habíamos hecho ya una primera parte y en él se respondía a la cuarta pregunta de la lista de preguntas que en el capítulo 3 le hace Neil a Dios a petición anterior suya. Y esta cuarta pregunta pues se refiere a por qué no puede hacer Neil lo que le gusta en la vida y a su vez ganar dinero y a su vez pues tener abundancia. Y entonces lo que le había empezado a contestar Dios es que había una diferencia clara entre ser y hacer, que él creía que tenía que hacer las cosas, pero que realmente lo importante era ser, que una vez que tú eras realmente lo que querías ser, y en este sentido, bueno, pues Dios deja entrever que hay un sentido profundo de ser y un sentido no tan profundo, y eso va en función de tu nivel de conciencia. E incluso le da Dios una lista de cosas muy normales que las personas habitualmente son, porque le preguntan, ¿y eso de ser qué es? Bueno, ser es cualquier cosa, pero sélo. Y bueno, pues de esa manera finalmente Dios le va explicando que lo que se es algo que sugiere el alma, que la mente decide entre esa alternativa que el alma sugiere y muchas otras, y que el cuerpo ejecuta lo que la mente decide y que cuando alma, mente y cuerpo están en consonancia, entonces Dios está realizado, Dios está experimentando ahí. Y bueno, pues seguía dándole algunos matices de explicaciones Dios a Neil y nos quedamos en un punto en el que Dios le establece a Neil una frase que decíamos que era un poco enigmática, pero que lo iba a explicar Dios a continuación. Le decía Dios, recuerda, Anil, que no puedes tener lo que quieres, sino que puedes experimentar lo que tienes. Esto lo va a explicar detalladamente y por lo tanto no vamos ahora a hablar del tema, sino que vamos a dejar que la explicación de Dios se vaya desenvolviendo, que es la forma más bonita y más divina de entenderlo. Entonces, a esto le replica Neil, ¿no puedo tener lo que quiero? Y contesta Dios, no. Ya me lo habías dicho antes, muy al principio en nuestro diálogo, replica Neil. Sin embargo, no lo entiendo. Creí que me habías dicho que podía tener cualquier cosa que quisiera. Tal como piensas, tal como creas, así se te dará. Y todo eso. Y le replica Dios, las dos afirmaciones no se contradicen entre sí. Y le dice Neil, no, pues a mí me lo parece. Dios, eso es porque te falta entendimiento. Neil, lo admito, por eso es por lo que estoy hablando contigo. Dios, te lo explicaré. No puedes tener nada que quieras. El propio acto de querer algo aleja ese algo de ti, tal como ya dije en el primer capítulo. Lo que pasa que Neil no se acordaba, pero Dios efectivamente ya se lo había explicado perfectamente. Y aquí está un poco la clave del asunto. Pero en vez de reflexionar sobre ello, ahora vamos a dejar que Dios le vaya desenvolviendo la explicación a Neil, porque tiene una forma de hacerlo muy interesante. Neil, bueno, puede que ya lo dijeras, pero me estoy perdiendo por momentos. El pobre Neil estaba ya diciendo, es que no me acuerdo, entonces esto es un enigma, ¿por qué no puedo tener lo que quiero? Dios, trata de seguirme. Voy a repasarlo de nuevo con más detalle. Volvamos a un punto que sí entiendes. El pensamiento es creador. ¿De acuerdo? Neil, de acuerdo. Dios, la palabra es creadora. Vale. Neil, vale. Dios, la acción es creadora. Pensamiento, palabra y obra son los tres niveles de creación. ¿Me sigues? Esto lo había explicado Dios ya pues de una forma
a mi modo de ver, extraordinaria. Y efectivamente, el pensamiento crea en un nivel, la palabra crea en otro nivel y la acción crea en otro nivel. Y cuando coinciden los tres niveles de pensamiento, palabra y acción, al igual que hemos dicho antes que cuando coincidían cuerpo, mente y alma, Dios estaba ahí, cuando coinciden pensamiento, mente y acción, pues la creación se podría decir que está garantizada, está garantizada. Y siguiendo a Ramta, en realidad siguiendo a cualquier revelador, pero Ramta lo explica muy bien diciendo que el escenario tierra, la experiencia humana, lo físico, material, es el plano de la demostración. Y aquí no se viene solo a pensar, ni siquiera a pensar y a decir o a expresar, aquí se viene también a hacer, porque el diseño de este escenario está realizado de tal manera y tiene su propósito. Y no le vamos a negar su carácter de causa al pensamiento, eso está claro. Pero a este plano se viene a pensar, a expresar y a hacer. Y realmente toda la exploración espaciotemporal, pues como es abajo, es arriba. Pues bien, el libro de Urantia lo expresa perfectamente con esa Santísima Trinidad, esas tres manifestaciones diferenciadas del yo soy primigenio, que son, explicándolo en términos del libro de Urantia, que son términos judeocristianos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Infinito. En este caso, el Espíritu Santo es otra cosa diferente, proviene del Espíritu Infinito y a nosotros lo que nos había contado la religión es algo, pues, algo diferente de lo que el libro de Urantia cuenta. Pero, en fin, Dios es pensamiento creador. El Hijo es expresión experimentadora. Y el Espíritu Santo es el Dios de la acción. Pensamiento, palabra, acción. Como es arriba, es abajo. Pues bien, este es el plano de la demostración en el sentido en el que aquí, seguramente con más intensidad que cualquier otro nivel dimensional, nivel de experimentación, aquí es donde con más intensidad la acción es la que cierra el círculo de la creación. Pues bien, continúa la conversación que está muy animada. Le decía Dios a Nil, la acción es creadora, pensamiento, palabra y obra son los tres niveles de creación. ¿Me sigues? Nil, perfectamente. Dios, bien. Ahora vayamos de momento al tema del éxito mundano. La pregunta que le hacía Nil, ¿por qué no puedo hacer lo que quiera y tener éxito mundano y, en fin, sobrevivir en este mundo? ¿Qué es de lo que hablabas y sobre lo que me preguntabas? Nil, magnífico, Dios. Entonces, ¿tú tienes el pensamiento, yo quiero el éxito mundano? Nil, sí, a veces. Dios, ¿y a veces tienes también el pensamiento, yo quiero más dinero? Nil, sí. Dios, entonces, no puedes tener ni éxito mundano ni más dinero. Nil, ¿por qué no? Dios, porque el universo no puede hacer otra cosa que producir la manifestación directa de tu pensamiento. Claro que sí. Tu pensamiento es, yo quiero el éxito mundano. Has de entender que el poder creador es como un genio en una botella. Es literal. Esta es la cuestión. Tus palabras son órdenes para él, ¿lo entiendes? Nil. Entonces, ¿por qué no tengo más éxito? Dios. Ya te lo he dicho, porque tus palabras son órdenes para él. Tus palabras son, yo quiero éxito. Y el universo responde, de acuerdo. Nil, no estoy seguro de seguirte. Nil no se acordaba, porque esta conversación yo creo que es del capítulo 1 y era de hacía bastante tiempo para él. Y con toda la información que le había ido dando Dios, no es de extrañar.
cualquiera de nosotros, estudiantes de espiritualidad, en fin, nos sorprendemos porque algo que ya sabíamos, pues de repente lo volvemos a leer y anda, si eso se me había olvidado, claro. Pues, en fin, nuestra mente es muy errática y está muy limitada, y así es. Dios, ya para explicárselo definitivamente. Míralo de este modo. La palabra yo es la clave que pone en marcha el motor de la creación. Las palabras yo quiero son sumamente poderosas, son afirmaciones al universo, órdenes, decretos. Ahora bien, cualquier cosa que siga a la palabra yo, que hace que surja el gran yo soy, tiende a manifestarse en realidad física. Por lo tanto, yo más quiero éxito produce que tú quieras éxito. Yo más quiero dinero produce necesariamente que tú quieras dinero. Y no puede producir otra cosa, ya que los pensamientos y las palabras son creadores. También lo son los actos. Y si tú actúas de un modo que afirme que quieres éxito y dinero, entonces tus pensamientos, palabras y actos están de acuerdo. Y puedes estar seguro de que tendrás la experiencia de ese querer dinero sin llegar a tenerlo. ¿Lo ves? Bueno, esta cuestión, por supuesto, es uno de los temas fundamentales de la espiritualidad, nuestra naturaleza creadora. No es un tema inicial, no es un tema de iniciarse con ello, eso te lo pueden enunciar, pero para entenderlo correctamente, bueno, pues yo creo que hay algunos conceptos que son un poco previos, ¿no? El tema se puede englobar en lo que le podríamos denominar la teoría de la manifestación. Y la teoría de la manifestación tiene reglas muy claras y muy concretas. Y es que aquello en lo que pones atención, pues densifica la energía hasta convertirlo en el modelo de la idea que sustenta el enfoque de la atención. Y así, de esa manera, se ha generado el entero universo con todo lo que contienen esas esferas y, por supuesto, el espíritu, lógicamente, no tiene la operativa de su mente limitada como nosotros y puede generar diseños de dramas históricos súper sofisticados. Por ejemplo, en realidad, la teoría de la manifestación sugiere que no se necesitaría nacer de mujer para venir al escenario tierra. Es decir, simplemente el enfoque de atención con la idea de un ser humano lo generaría. Pero, y esto es lo interesante, el espíritu cuando explora el espacio-tiempo explora las infinitas posibilidades de experimentación. Y por tanto, cada una de ellas diferente de las otras. Y por supuesto, cuando explora en el nivel físico-material, en estos escenarios, explora bajo un drama histórico. Y hay unos acuerdos de percepción. Y hay unos acuerdos sobre unas reglas concretas. De forma que es muy excepcional materializarse en la Tierra. Es muy excepcional. Sí que se puede lograr desde otro escenario más avanzado, pero dentro del escenario. Pero desde fuera del escenario se podría hacer inmediatamente, pero hay unos acuerdos para que eso no sea así. Entonces, la teoría de la manifestación indica que hay un funcionamiento normal y es la literalidad, la literalidad tal como lo acabamos de ver. Y además esto no es solo literalidad de palabra, quiero tener éxito, sino que es literalidad de pensamiento. No tengo éxito y quiero tenerlo. Es que ese es realmente el enfoque de la atención que se está teniendo. No tengo éxito y quiero tenerlo. Y esa es una orden que implica que no la situación que estás
dando como orden es que no tienes éxito y quieres tenerlo. Bueno, pues esa es tu situación, de no tenerlo y quererlo, pero no de llegar a tenerlo, ¿no? Entonces, pero claro, luego todo esto amoldado, porque la teoría de la manifestación en sus fundamentos básicos podría llegar a hacer surgir esa pregunta. Bueno, sí, pero ¿la Tierra cómo ha llegado a ser? Bueno, la Tierra, el escenario Tierra, cualquier otro escenario cósmico, de cualquier nivel dimensional, en este caso el físico material, son diseños preacordados con un conjunto de reglas y ese conjunto de reglas se respetan sencillamente porque se han consentido previamente desde el nivel de planificación. Y por eso mismo, pues aquí una de las reglas para la experiencia humana en la Tierra es actualmente que se nace de mujer. Pero esto no fue siempre así. De hecho, pues hay, eh, bueno, muy diferentes textos que te explican cómo fue la cosa al principio. Dios aquí en Conversaciones con Dios va a hacer una pequeña referencia sobre la cuestión creacionismo-evolucionismo. Pero si te fijas, por ejemplo, en Ramta, pues bien, él hace un relato de los albores de la experiencia humana en la Tierra y no se nacía de mujer, era pura manifestación inmediata, materialización, que luego se vio sometida a unos acuerdos de percepción que se fueron posteriormente eh, modificando y sofisticando para que la experiencia humana en la Tierra fuese lo más verosímil posible, es decir, lo más aparente. La verosimilitud o apariencia de realidad que tiene la experiencia humana en la Tierra, ni siquiera las conciencias planificadoras lo pudieron conseguir a la primera. Esto lo explica muy bien Ranta. Es el resultado de una evolución planificadora para que al final la experiencia humana en la Tierra fuese perfectamente verosímil. Con lo cual, la teoría de la manifestación tenía que ser neutra, tenía que ser una herramienta absolutamente literal. Y entonces, con esa literalidad, ya se podía utilizar pues, de la forma más conveniente. Lo que es interesante aquí es que siendo una herramienta neutra, es decir, la regla por la cual funciona la exploración en el espacio-tiempo, que también se puede entender como la exploración por el espíritu de su propia autolimitación, pues tenía que tener reglas bastante simples y bastante claras. La teoría de la manifestación tiene un fundamento muy simple, es la literalidad de lo que piensas, expresas o haces en ese orden causal y siendo necesariamente en esa dirección, pensamiento, palabra, acción, lo que se acaba manifestando. Y a partir de ahí, pues surge la posibilidad enormemente interesante de que uno de los fundamentos de la evolución espiritual es precisamente comprender la literalidad de la teoría de la manifestación. Esto, por supuesto, lo estamos hablando desde un punto de vista de mentalidad, pero esto tiene la otra cara de la moneda que es el trasfondo energético. Y el trasfondo energético implica que, paralelamente a lo que acabamos de decir, de pensamiento, palabra, acción, hay un aspecto subyacente que funciona de forma paralela, que es el energético. El pensamiento genera una energía, la palabra genera otra energía y la acción genera otra energía. Por cierto, la energía, ya lo va a decir Dios también aquí hoy, la energía que genera la acción hoy o más adelante, porque eh, este capítulo no sé si lo terminaremos hoy o no. Las energías atraen aquello que alcanza su mismo nivel de características. Las características, la más famosa o principal que nosotros manejamos es su frecuencia vibratoria, de forma que las ondas de dos energías que alcanzan las mismas características acaban resonando juntas y atrayéndose. Y entonces esta es la otra cara de la moneda de lo que hemos explicado desde un punto de vista de la mentalidad.
Pues desde el punto de vista energético funciona exactamente igual. De hecho, desde un punto de vista energético, es la manera en que se ha diseñado que se plasme el pensamiento del espíritu, se manifieste en la exploración del espacio-tiempo. Con lo cual es algo que va absolutamente paralelo en la explicación y en la comprensión de la teoría de la manifestación. La mentalidad, pensamiento, palabra, acción y la energía consecuente. Pues bien, esto le empieza a explicar Dios a Neil. Le termina diciendo, ¿lo ves? Lo de la literalidad. Neil, sí, Dios mío, ¿realmente funciona así? Dios, y tanto. Eres un creador sumamente poderoso. Ahora bien, te concedo que si has tenido un pensamiento o has hecho una afirmación solo una vez, por ejemplo, en un momento de enfado o de frustración, no es probable que vayas a convertir tales pensamientos o palabras en realidad. Ahora viene un poco de humor. Así, no debe preocuparte decir muérete o vete al infierno o todas las demás cosas poco agradables que a veces dices o piensas. Efectivamente, otra regla del diseño, porque lo que sí tenemos cierta noción de que esto no funciona de esta manera y tenemos cierta noción no solamente por revelación, sino experiencial. Experiencial. Es en el siguiente nivel, en el nivel colindante con este, en el astral. Pues bien, en el astral las cosas sí que son mucho más dinámicas, ¿eh? La creación es mucho más dinámica, pero la Tierra es un escenario que está ralentizado, aposta, para que dé tiempo a comprender e integrar qué es lo que está ocurriendo porque, bueno, esto lo cuenta Tobías, en lo que se le denomina de una forma muy figurativa la batalla en los cielos, que fue esa situación que surgió cuando comenzó la dualidad. La dualidad no comenzó en el nivel físico-material, comenzó previamente. Fue que en esa polarización y surgimiento del aspecto de luz y oscuridad de cada una de las conciencias que se introdujo en la exploración de la limitación extrema y comenzó la dualidad, la polarización de la mentalidad y de la identidad, porque surgieron los personajes oscuros y por contraposición los personajes de luz, que además eran intercambiables, ¿no? Pues bien, lo que ocurrió a continuación fue algo muy dinámico, muy rápido y muy polar, y muy polar. Y eso es lo que se ha venido a denominar la batalla en los cielos, una real y auténtica batalla energética, pero tan dinámica que llegó a ser tan caótica que llegó un momento en el que se dijo, basta, no podemos seguir así, porque no vamos a ningún lado, vamos a generar un nivel en el cual todo esto se realice con una cierta dilación, reduciremos el nivel de conciencia de los personajes lo suficiente para que todo vaya compasado y dé tiempo a comprender las implicaciones de la dualidad. Y bueno, pues se realizó el diseño del escenario Tierra. Ese diseño, perdón, se realizó el diseño de lo físico material, el último nivel de manifestación o de exploración. Todo esto contado muy burdamente, pero más o menos hay que quedarse con las ideas básicas de toda esta cuestión. Y el escenario Tierra fue uno de los escenarios más extremos, pues dedicados precisamente a comprender la ultimidad de la limitación, ¿no? Como ya el sumum, uno de los escenarios más complejos de evolucionar, uno de los escenarios en los que te quedabas atrapado por diseño. La Tierra uno se queda atrapado por diseño. Pues bien, esto había que explicarlo, lo del nivel energético paralelo al nivel de la mentalidad, para que se entienda que no son dos cosas separadas, que funcionan al mismo tiempo, que todo pensamiento, toda palabra, toda acción, toda manifestación tiene la manifestación diseñada de dentro del escenario y la manifestación energética subyacente. Eso es así, porque el pensamiento del espíritu en el espacio-tiempo es energía, en muy diferentes niveles de características de esa energía.
Y, y el espíritu es el que desea, expresándose a través de su mente, recordemos el principal fundamento del corpus hermeticum, no porque venga del corpus hermeticum, porque es la realidad última de siempre, y es que el universo es mental. Pues bien, pensamiento del espíritu en el espacio-tiempo, energía en diferentes grados de frecuencia vibratoria, la exploración, acuerdos, entre una infinidad fractalizada de conciencias sobre qué experimentar y cómo. Le termina de explicar Dios a Neil que esto es un escenario ralentizado y con que solo una vez haga una expresión, vete al infierno, eso no se va a producir, para tranquilizarle. Y esto es algo que explica también Jesús en un curso de milagros, que no importa tanto que de vez en cuando tengas pensamientos erróneos, lo que te tienes que hacer es darte cuenta y corregirlos, porque no tienen efectos inmediatos. Lo que tiene un efecto casi garantizado es concentrar tu enfoque de atención con pensamiento, palabra y acción sostenidamente, y entonces eso garantizado que se manifiesta. Neil, gracias a Dios, menos mal que eso no es así. Dios continúa diciéndole, explicándole, no hay de qué. Sin embargo, si repites un pensamiento o pronuncias una palabra una y otra vez, no una vez ni dos, sino docenas, centenares, millares de veces, no tienes ni idea de su poder creador. Y precisamente la magia se basa habitualmente pues, en lograr magia en el sentido de empezar a dominar conscientemente la teoría de la manifestación. La magia en el sentido de efectos sin causa no existe. Es simplemente manejar causas y efectos invisibles o desconocidos para lo que es la civilización humana actual. Por eso no es algo que sea absolutamente fantasioso o ilusorio. La magia, bien entendida, se entiende como el dominio de la teoría de la manifestación, ni más ni menos. Un pensamiento, sigue diciendo Dios, o una palabra expresado y vuelto a expresar, se convierte justamente en eso, en expresado, es decir, en algo exteriorizado. Se convierte en algo realizado externamente, se convierte en tu realidad física. Y en cuanto a la teoría de la manifestación, tenemos auténticas joyas explicativas en los textos espirituales revelados. Por ejemplo, en Set. Set es un técnico. Set te explica perfectamente cómo se produce la manifestación. En cuanto a cómo se densifican las energías y van generando una coagulación, cristalización, van generando unas ondas estacionarias que permanecen en el mismo sitio generando una densidad y de ahí vienen las partículas cuánticas, las subatómicas, las atómicas, las moléculas, las células, etcétera, etcétera. Siempre con base en un diseño creador, una idea, un modelo. Cuando le explica a Dios que un pensamiento o una palabra expresado y vuelto a expresar se convierte en tu realidad física, contesta Neil, ¿no te fastidia? Y sigue Dios. Eso es exactamente lo que muy a menudo produce, refiriéndose a la teoría de la manifestación, cuando se utiliza inconscientemente. Fastidio, eso es lo que produce. Vosotros amáis el fastidio, el pesar, el drama. Un curso de milagros diría la atracción por la culpabilidad y la atracción por el dolor. Es decir, en tanto no hagáis otra cosa, habrá un determinado momento en vuestra evolución en el que dejaréis de amar el drama, dejaréis de amar la historia que habéis vivido hasta ahora. Es entonces cuando decidiréis, elegiréis activamente, cambiarla. Solo que la mayoría no sabe cómo hacerlo. Y tú ahora sí lo sabes.
Para cambiar tu realidad, simplemente deja de pensar como lo haces. En este caso, en lugar de pensar yo quiero éxito, piensa yo tengo éxito. Bueno, un par de cosillas referentes a esto que acaba de decir Dios. En algún momento de nuestra evolución dejaremos de amar el drama, dejaremos de amar la historia que hemos vivido hasta ahora. Y ese momento ya estaba muy cercano. De hecho, la profusión extraordinaria de revelaciones públicas al alcance de todo el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, antes todo esto era ocultismo y esoterismo, el mismo contenido, pero oculto, y mistérico, enigmático. Hemos recibido ya información suficiente referente a que estamos en un momento de cambio. Y ese momento de cambio tendrá una etapa de transición y luego pues una etapa ya de la última fase. Y en esa última fase, efectivamente, pues todo indica en esta línea temporal, que esto ya se complica con lo de la cuestión de los mundos paralelos. Hay infinitos mundos paralelos, el universo es mental, el espíritu tiene una capacidad infinita de planificación, con lo cual eso implica infinitos canales de manifestación, con lo cual lo de los mundos paralelos es una realidad, mal que nos pese, pero en esta línea temporal de la Tierra parece ser que es probable, en esta línea temporal parece ser que es probable que acabemos. Hay gente extrafísica que nos dice que ya no hay vuelta atrás, que acabemos en lo que el libro de Urantia llama la última fase evolucionaria de un planeta, la etapa de luz y vida, en la que, como dice aquí Dios, dejaremos de amar el drama. Pues bien, en eso estamos. Le decía a Dios, en este caso, en lugar de pensar yo quiero éxito, piensa yo tengo éxito. Neil, me parece que es mentirme a mí mismo. Sería burlarme de mí mismo decir eso. Mi mente me gritaría, no digas idioteces. Dios, entonces piensa un pensamiento que puedas aceptar. Por ejemplo, ahora voy a tener éxito o cada vez estoy más cerca del éxito. Sí, son pensamientos intermedios que no te chirrían, no te sientes con la sensación de engañado, al menos con tu nivel de conciencia actual. Si tú tienes un nivel de conciencia elevado, pues seguramente podrías formular el pensamiento eh, yo tengo éxito sin que te chirriase, porque entenderías que es otra clase de éxito. ¿Eh? Ya nos dicen Crión, Tobías, Adamus, que el éxito está garantizado porque todo lo que hacemos es el propósito del espíritu cuando estamos explorando el espacio-tiempo, por ejemplo, aquí en el escenario Tierra y en la experiencia humana. Con lo cual, ya estamos teniendo éxito en lo que realmente es esto y en el propósito real que subyace a todo esto. Ya hemos tenido éxito. Con ese nivel de conciencia sí podrías decirlo. Ahora mismo, con esta idea flotando, podríamos decir, yo tengo éxito. Sea cual sea mi vida, estoy cumpliendo el propósito del espíritu, que es la experimentación para el autoconocimiento. Yo tengo éxito, ya está. Y sería un pensamiento perfectamente válido. Si lo refieres a eh, que querrías tener la vida de otro personaje o que la vida de tu personaje fuese pues más abundante, más tal, más cual, efectivamente puede chirriarte, pero le da a Dios una solución conciliatoria. Puedes tener unos pensamientos similares. Neil. Así que ese es el truco de las técnicas de afirmación que utilizan determinadas corrientes de la nueva era. Pues sí, efectivamente. Y que cualquiera puede comprobar que funcionan. Es decir, todo esto sencillamente es que lo que ya es lo pasas de inconsciente a consciente en ti. No es que aprendas unas técnicas que funcionen, es que tú ya lo haces, ya lo estás haciendo. Lo que tienes que hacerlo es conscientemente y darte cuenta entonces de que puedes decidir en qué sentido lo impulsas. Nada más. Dios, las afirmaciones no funcionan si no son más que declaraciones de algo
que quieres que sea verdad. Las afirmaciones solo funcionan cuando son declaraciones de algo que ya sabes que es verdad. Y por eso, siempre que hay textos pues, que incluyen un poquito de teoría sobre la teoría de la manifestación y luego bastante práctica, como por ejemplo el libro de oro de Saint Germain, que es un libro auténticamente explicativo de la teoría de la manifestación y luego además da un montón de decretos para que se pueda practicar. Y, pues bien, todo esto en teoría de la manifestación, que, bueno, pues lo estoy llamando así porque me parece que puede resumir pues toda esta cuestión de cómo funciona el universo, ¿no? Se podrían hacer matices, por ejemplo, que ha hecho ya Dios aquí en Conversaciones con Dios cuando se refería al pensamiento promotor, que Ramtha llama el motivo ulterior, que es el pensamiento que realmente está ejerciendo dominio sobre todo el resto de pensamientos que tenemos en esta mentecita material absolutamente eh, errática, descontrolada y parloteante, ¿no? Bien, el pensamiento intencional, el pensamiento con sentimiento es el que predomina. Entonces, no valdría simplemente una expresión de un pensamiento que no conllevase atado a él un fuerte sentimiento, un fuerte sentimiento. Por eso se dice también en la espiritualidad que pensamiento y emoción, conciencia y energía mueven montañas. El pensamiento que lleve aparejado un fuerte sentimiento es el que predomina en la teoría de la manifestación. Por supuesto, en este caso, lo que dice Dios, si tú quieres que algo sea verdad o tú ya sabes que es verdad, son dos tipos de pensamientos que generan dos tipos de sentimientos. No concurren entre sí porque una cosa es quererlo y otra saber que lo tienes y no van a competir, pero el pensamiento sé que lo tengo genera una intensidad emocional, energética, por lo tanto, mayor que el pensamiento lo quiero, porque el pensamiento sé que lo tengo se basa en la confianza y el pensamiento lo quiero se basa en la carencia y por lo tanto en el temor. Sigue Dios. La mejor afirmación es una declaración de gratitud y reconocimiento. Gracias, Señor, por darme el éxito en mi vida. Ahora bien, esa idea pensada, dicha y realizada produce resultados maravillosos cuando proviene de un auténtico conocimiento, una conciencia elevada. Gracias, Señor, por darme el éxito en mi vida. A una persona que no está en el camino espiritual profundo, le puede chirriar y decir, si es que no me lo creo ni yo, porque lo que me rodea es pobreza y fracaso. Pero una persona iniciada en la espiritualidad profunda ya sabe que está teniendo éxito y entonces puede sentirlo adecuadamente. El problema de una persona que no está iniciada es que no lo puede sentir. Lo que va a sentir es pues un desalineamiento entre su realidad, pobreza y fracaso y lo que está diciendo. Pero en la misma pobreza y fracaso, una persona evolucionada no se estaría refiriendo en esa frase yo ya tengo éxito a, sino la expresión que está consiguiendo darle a la experiencia humana de ser, no de hacer, y el estar en el entorno de pobreza y fracaso, que es un ejemplo hipotético, porque ya nos dicen, Dios nos dice el resto de reveladores, si tú estás en el ser y en que estás teniendo éxito, acompañarán las cuestiones de manifestación accesorias a ese sentir, a esa declaración, a ese pensamiento, y vendrá la abundancia y el éxito por añadidura. Pero en el ejemplo hipotético de que una persona evolucionada estuviese en esa situación,
sí que habría un sentimiento de éxito porque se estaría basando en un éxito espiritual, no en un éxito material. Y entonces el éxito espiritual es perfectamente compatible con cualquier otra cosa que se manifieste en el mundo, ya sea pobreza o fracaso a tu alrededor. De hecho, no lo consideraría ni pobreza ni fracaso, debido a ese mayor conocimiento, que es lo que está diciendo Dios aquí, a ese mayor entendimiento. No consideraría esas circunstancias pobreza y fracaso, a diferencia del que no tuviese ese conocimiento, ese nivel de conciencia, que diría, yo soy un cuerpo y aquí estoy en la pobreza y en el fracaso. El espiritualista diría, yo soy un espíritu y estoy cumpliendo el propósito del espíritu aquí en la tierra, con lo cual mi éxito es completo y total. Pero Dios está explicándoselo a una persona que en aquel momento se estaba iniciando realmente en la espiritualidad. Y le sigue explicando. Bueno, decía esta frase que la vamos a terminar. Ahora bien, esa idea pensada, dicha y realizada produce resultados maravillosos cuando proviene de un auténtico conocimiento, consciencia elevada espiritual, no de un intento de producir resultados, sino de la consciencia de que los resultados ya se han producido. Eso solo puede estar en la espiritualidad consciente. Jesús lo tuvo muy claro. Antes de cada milagro, me daba las gracias por adelantado por su realización. Nunca se le ocurrió no estar agradecido, puesto que nunca le ocurrió que lo que él declaraba no sucediera. Su mente nunca albergó ese pensamiento. Luego, posteriormente, en algún otro sitio, siempre que yo digo en algún otro sitio me suelo referir a la revelación espiritual, se nos dice, claro, es que Jesús no vino, fue un personaje que no trajo las improntas e implantes limitativos de la operativa de la mente, tal cual es la norma aquí en el escenario Tierra, porque era un personaje del propósito de ayuda. Con lo cual, pues bien, eso que nosotros venimos a ir consiguiendo aquí, él ya bajó con ello. Ya era una entidad en ese sentido perfectamente consciente y evolucionada. Nosotros es lo que nos estamos ganando. Por eso, cuando dice Dios, nunca se le ocurrió no estar agradecido, puesto que nunca le ocurrió que lo que él declaraba no sucediera. Su mente nunca albergó ese pensamiento. Claro, confianza absoluta, típica de la iluminación. Ahí es a donde vamos. Tan seguro estaba de quién era y de su relación conmigo, que cada pensamiento, palabra u obra suyos reflejaba su conciencia. Del mismo modo que tus pensamientos, palabras y obras, le dice Dios a Neil, reflejan la tuya. Y ahí está la clave del asunto este. Claro, cuando uno, siguiendo a lo que dice Dios, agradece tener ya aquello que quiere que se manifieste, y esto es un juego de palabras, porque lo de querer hay que suprimirlo. Cuando uno tiene un suficiente nivel de conciencia y agradece que ya él es un ser realizado, dice Jesús en un curso de amor, tú eres un ser ya realizado. Hasta que aquí tienes que darte cuenta de ello. Pues bien, cuando tú agradeces y sientes que eres un ser ya realizado y que dentro de ti está la potencialidad infinita, entonces ahí sí puedes imprimir el sentimiento que le imprimía Jesús a sus declaraciones milagrosas. Ahí sí. Por eso insisten tanto los reveladores espirituales en que debemos llegar a alcanzar la conciencia de unidad, porque eso es lo que nos da la idea de la infinita potencialidad en nosotros mismos. Y cuando tienes la idea de la infinita potencialidad en ti mismo, ya estás empezando a alcanzar el nivel de conciencia máximo que se puede alcanzar en la Tierra, el de saber que eres Dios. Y entonces ahí tus decretos, tus pensamientos, palabras
y obras van acompañados del sentimiento de confianza máxima, de amor perfecto, y entonces no pueden no suceder, y podrían llegar a manifestarse sin dilación, sino como le ocurrió a Jesús sobre la marcha. Sigue diciéndole Dios a Neil. Así pues, si hay algo que decidas experimentar en tu vida, no lo quieras, decídelo. ¿Decides tener éxito en términos mundanos? ¿Decides tener más dinero? Bien, entonces decídelo, realmente, plenamente, con convicción. Sin embargo, no debes sorprenderte si en una determinada etapa de tu desarrollo el éxito mundano deja de preocuparte. Ahora le replica Neil, ¿qué se supone que significa eso de que el éxito mundano me va a dejar de preocupar? Bueno, antes de eso, me gustaría un poco comentar que en relación con lo que estaba diciendo de que cuando aumenta la conciencia espiritual, aumenta la capacidad de manifestación consciente, eh, que luego efectivamente nos encontramos con personas que no están en el camino espiritual consciente. Pero esto, sin embargo, ya lo saben inconscientemente y lo ponen en práctica de forma natural y espontánea. Y resulta, porque es una literalidad, es la teoría de la manifestación y va a funcionar. Y no hace falta estar en el camino espiritual de forma consciente para que funcione, porque es una herramienta que va a funcionar igual. Digo, sencillamente, que estando en el camino espiritual de forma consciente, te puedes dar más cuenta de que esto va a funcionar y puedes tener más confianza en establecer un sentimiento de confianza, de gratitud y de amor tan elevados debido al conocimiento que tienes de qué es esto en realidad y de que no eres un diminuto ser humano indefenso. Tienes un conocimiento tan elevado que puede generar un sentimiento que sea mucho más eficaz en la manifestación, energías mucho más resonantes con lo elevado que cualquier otra persona. Pero esto no quita que cualquier otra persona inconscientemente pueda también manifestarlo, porque lo tiene ya aprendido de otras vidas. Y aunque en esta todavía no haya adquirido conciencia de que las cosas funcionan así, tan nítida como el estudiante de espiritualidad que no para de leerlo en los textos, pero el otro lo sabe subconscientemente. Igual no sabe cómo expresarlo, pero sabe que funciona. Y sabe que él durante su vida ha pensado, ha dicho y ha hecho y se ha producido y ha resultado. Con lo cual, no os penséis que estar en el camino espiritual es ya dominar la teoría de la manifestación. Hay gente que la tiene dominada en esta secuencia vital y todavía no ha despertado. Y nosotros estamos en camino espiritual precisamente porque tenemos que ir aprendiendo o terminar de aprender a dominarlo, que es otra cuestión. En fin, todo esto tiene muchos matices, muchas formas de verlo, es completamente poliédrico y por lo tanto hay que quedarse con la idea central e irla ya cada uno desarrollando. Pero funciona. Pensamiento, sentimiento que lo sostenga suficientemente y luego palabra y acción, garantía de manifestación. Si el pensamiento y la palabra fuesen apoyados en un sentimiento de confianza, gratitud y amor perfectos, como el de Jesús, produciría manifestaciones inmediatas. En tanto que no llega ahí, las producen más dilatadas en el tiempo. Le decía Dios a Neil que no le debía sorprender si una determinada etapa de su desarrollo, en una determinada etapa de su desarrollo, quiere decirse espiritual, el éxito mundano le iba a dejar de preocupar. El éxito mundano le iba a dejar de preocupar. Efectivamente, le empezaría a preocupar el éxito
del propósito unificado del espíritu, que planea sobre todo el resto de los propósitos mundanos. Y entonces los propósitos mundanos le dejarían de importar. Y aquí Neil le pregunta a Dios, ¿qué se supone que significa eso? Y Dios va a dar una respuesta larga, densa e intensa. Y como llevamos 50 minutos, no la vamos a abordar, porque esta respuesta larga, densa e intensa nos podría llevar mucho tiempo. Con lo cual, la vamos a dejar para la siguiente sesión. Esta siguiente sesión, por supuesto, será en otro momento. Este otro momento será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.